Cristo. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es también el octavo. Y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Para comenzar con la interpretación de estos versículos de Apocalipsis, hay que tener presente lo siguiente. En la Biblia se utiliza el término rey para referirse a un jefe de Estado, ya que en el tiempo en que fue escrita no existía la terminología de jefe de Estado, sino reyes. Esta aclaración es importante traerla en mención para un mejor entendimiento de la palabra profética. Los sumos pontífices no eran considerados jefes de Estado antes de los pactos de Letrán, por cuanto el Vaticano comenzó a ser Estado a partir del 11 de febrero de 1929. Los pactos de Letrán. Los pactos de Letrán o pactos lateranenses fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gasparri en nombre del sumo pontífice Pío XI, y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel, supusieron la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano, así como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y de la religión católica romana, rotas desde 1870. Desde el 11 de febrero de 1929 comienza el Vaticano como Estado independiente, dotado de facultades de autogobierno y con opción a establecer relaciones diplomáticas. En conclusión, a partir de este momento el pontífice del Vaticano comienza a ser jefe de Estado. Relación de los jefes de Estado del Vaticano a partir del Tratado de Letrán. Ahora vamos a Apocalipsis. Así. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Acá tenemos la primera pista que nos ayudará a ubicar el tiempo exacto de la profecía. Cuando dice que 5 de ellos han caído, significa que a partir del Tratado de Letrán, 5 de estos sumos pontífices ya habían fallecido. Uno es. Cuando se refiere a uno es, hace alusión al tiempo presente de la visión, o sea que si ya habían fallecido 5, de acuerdo al orden, el que estaba como sumo pontífice era Juan Pablo II. En pocas palabras, en el momento de la visión de Juan, estaba Juan Pablo II como representante de la Iglesia Católica. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Se refería al que habría de llegar en su reemplazo. Benedicto XVI. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y como ustedes saben, tuvo un período muy corto como pontífice de Roma, llevaba tan solo 8 años en el cargo, renunciando a los 85 años. Cumpliéndose así esta parte de la profecía. La bestia que era, y no es también el octavo. Y es de entre los 7, y va a la perdición. De acuerdo a la profecía, acá se refiere al sumo pontífice actual, ya que este es el octavo en el orden. Francisco. Cuando dice la profecía, la bestia que era, y no es, no significa que alguien vaya a resucitar, sino que lo que realmente la profecía nos está revelando, es que el actual representante de la Iglesia Católica, va a tener el espíritu de un sumo pontífice ya fallecido. Este espíritu es la bestia, la cual regresa nuevamente. Esta bestia es el anticristo, la primer bestia del Apocalipsis, la que surge del mar. Entonces, ¿quién es este sumo pontífice ya fallecido? Juan Pablo II. Y es de entre los 7, y va a la perdición. ¿Por qué Juan Pablo II? Más adelante se aportarán las pruebas del por qué es él. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Antes de proceder a la interpretación de estos versículos hay que tener presente la simbología utilizada en el mismo. Así. Cabeza. En estos versículos se utiliza la terminología cabeza, para un rey con un reino, en este caso los sumos pontífices como jefes de Estado. Cuerno.
La bestia es el anticristo, y esta bestia tiene 10 cuernos, los cuales son demonios, con poder otorgado por el mismo Satanás. Este poder demoníaco está representado en los 10 cardenales, los cuales manejan los tentáculos en Roma. Cuando hace referencia a los 10 reyes, o 10 cuernos, se refiere a los 10 cardenales que tienen el poder de influenciar sobre los demás cardenales para la elección del reemplazo de Benedicto XVI, en el cónclave. La revelación muestra el momento en que estos 10 reyes utilizan los tentáculos de su poder para elegir el próximo sumo pontífice, por eso Juan en la revelación dice: por una hora recibirán poder junto con la bestia, o sea, recibirán poder junto con Francisco, el anticristo. Pero es importante aclarar que estos cardenales son reyes sin reino, por eso son representados como cuernos, y no como cabezas, ya que al tener el poder para influenciar al resto de cardenales para la elección del reemplazo de Benedicto XVI, reciben la distinción de rey y tienen autoridad, pero no pueden ser representados como cabezas, al no tener el título de sumo pontífice. Pero el propósito de estos cardenales es uno solo: elegir y entregar el poder a la bestia, o sea, a Francisco, actual pontífice del Vaticano, cumpliéndose una vez más la profecía. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Concordando con los versículos. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esta ramera mencionada en la revelación simboliza a Jezabel, esposa del rey Acab, la cual llevó al pueblo de Israel a la idolatría. Entonces, cuando se hace referencia a la ramera o prostituta, se está haciendo mención a la Iglesia romana. Cuando la profecía dice que los 10 cuernos aborrecerán a la ramera, significa que estos 10 cuernos aborrecerán a la Iglesia católica, y se confabulan para dar el reino, o sea, la dirección de la misma a la bestia, el anticristo. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son los 7 jefes de Estado que han gobernado el Vaticano, que son los 7 reyes que ve Juan en la revelación. Es importante tener en cuenta que en esta parte de la profecía no se está contando al actual pontífice como rey, ya que al nombrar los 10 cuernos hace referencia a los 10 cardenales que iban a influenciar con su poder la votación en el cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice del Vaticano, el cual sería el octavo rey. Y en sus cuernos 10 diademas. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Como se manifestó anteriormente, las cabezas son los 7 pontífices que ha tenido el Vaticano a partir del momento en que se convierte en Estado. ¿Por qué dice la profecía que sobre los pontífices hay un nombre blasfemo? La blasfemia del griego Blattein, injuriar, y feme, reputación, etimológicamente significa palabra ofensiva, injuriosa, contumeliosa, de escarnio, pero en su uso estricto y generalmente aceptado, se refiere a ofensa verbal contra la majestad divina, y que más ofensa verbal que hacerse llamar Santo Padre, y Padre solo hay uno. Y está en el cielo, sentado en su trono. De igual forma, uno de los títulos del pontífice del Vaticano es vicario de Cristo. El término vicario significa sustituir a alguien de sus funciones. En pocas palabras, ellos utilizan este término vicario, representándose a sí mismos como sustitutos de nuestro Señor Jesús. Lo cual es una blasfemia, porque a nuestro Mesías nadie lo sustituye, porque solo Él es justo, y solo Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Por qué Juan Pablo II es la bestia que era y no es? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Como se dijo anteriormente, el término cabeza se refiere a un sumo pontífice de los 7 que han gobernado a la Iglesia a partir del momento en que el Vaticano se convierte en Estado, y de los 7, solo Juan Pablo II cumple con esta parte profética. Intento de asesinato de Juan Pablo II. Entre los hechos más notorios de su pontificado, destacó el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, a manos de Mehmet Ali Agha, quien le disparó a escasa distancia entre la multitud. Tiempo después el terrorista fue perdonado públicamente por el pontífice en persona.
Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Acá vuelve y se repite nuevamente otras de las pistas que da la profecía ratificando que la bestia que era y no es, se refería a Juan Pablo II. Nuevamente hay que analizar la terminología del Apocalipsis, en ese tiempo no existían las bayonetas, motivo por el cual Juan le da el término de espada. La bestia que tiene la herida de espada, y vivió. El 12 de mayo de 1982, en Fátima, Portugal, Fernández Crón asaltó al sumo pontífice Juan Pablo II con una bayoneta. En este atentado logró herirlo. Durante el juicio, dijo que se oponía a las reformas del Concilio Vaticano II, y que él creía que Juan Pablo II había estado ligado a la Unión Soviética e incluso era un agente secreto comunista tratando de corromper el Vaticano. Recibió una condena de 6 años, a pesar de que solo cumplió 3 años, y luego fue expulsado de Portugal, después de lo cual se trasladó a Bélgica. Para entonces, había abandonado el sacerdocio, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y ojo con esto que es lo más importante. Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Muchas personas que lean esto y sean católicos, apostólicos y romanos van a pegar el grito en el cielo y se van a asombrar, pero tranquilos, no son los únicos, y aquí les demuestro por qué. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Analicen que cuando Juan recibe la visión también se asombra, es obvio, ya que está viendo una iglesia que profesa seguir al Altísimo, y es totalmente lo contrario. Si alguien va a envenenar a un perro y le brinda cianuro, él no lo ingiere, pero si a este perro le damos el mismo cianuro con carne, de inmediato la ingiere y muere envenenado. Eso mismo hace el enemigo, el diablo, nos da